Muy buenas, hermanos. Estamos comenzando nuestro nuevo semestre de estudios en teología y esta es la clase de Teología Sistemática 1, en donde comenzamos a mirar el gran espacio, el gran campo que tiene la teología para nuestras vidas. Y, sin embargo, debemos comenzar en esta oportunidad y en esta clase a cuestionar si eso es real. ¿Cuál es la importancia de la teología? ¿Tiene alguna importancia? Cuando consideramos el ambiente mundial y eclesial, a veces parecería que no es así. Parecería que todo es importante, menos la teología. Algunos tenemos algunas ideas también bastante negativas sobre la teología, y eso impide que muchos creyentes sinceros de verdad se dediquen al estudio de un área de la teología o a la teología misma. ¿Es importante la teología, al fin de cuentas? ¿Por qué tomarla en una maestría, por ejemplo, como esta? ¿No basta estudiar la Biblia? De hecho, en teología estudiamos la Biblia, pero algunos piensan que teología y Biblia no necesariamente deberían ir juntas. Y algunos piensan que estudiar Biblia es suficiente y no necesariamente hacer ningún tipo de estudio teológico. Quizás todo se deba en primer lugar a una mala comprensión de lo que es teología. Algunas veces tenemos la idea parecida a la de esta figura aquí, a este dibujo, en donde los que se dedican a la teología son los que están a un lado, mientras que la congregación es la que está a la otra, y la relación entre ambos es siempre antagónica. Se miran como enemigos. Mírenle las caras en esa figura a la congregación y luego a los de este lado, los supuestos teólogos, ¿no? ¿Qué idea tenemos de los teólogos y qué idea tenemos de la teología? Muchas veces también afecta la manera en que nos acercamos a la tarea de reflexionar teológicamente. Para, sin embargo, entender la importancia de la teología, necesitamos por lo menos proveer una definición preliminar de lo que significa teología. Más adelante vamos a mirar algunas de las definiciones más precisas y algunas de las divisiones más precisas de la teología. Pero para comenzar en esta clase sobre la importancia de la teología, debemos decir que la teología, en un sentido general, es tratar de entender y explicar a Dios. Theos, logos. Palabras sobre Dios. Palabras, explicación, razonamiento, estudio sobre Dios. La teología, entonces, puede ser buena o mala. Y de hecho, más adelante voy a insistir en que nadie puede ser solamente creyente sin ser, en cierta manera, siempre un teólogo. En otras palabras, no se trata de si yo soy teólogo o no, siempre lo voy a hacer. Lo que sí se trata aquí es si yo hago buena o mala teología. La mala teología existe y la buena teología existe. No existen creyentes que no tengan teología y creyentes con teología. Esa división es ingenua. Para los evangélicos también decimos que la teología es todo lo que podemos expresar sobre lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Todo lo que podemos decir otra vez. Y esta es una definición bastante general, pero todo lo que podemos decir sobre Dios y su palabra es para nosotros teología. Por supuesto, lo que debemos decir sobre Dios y su palabra debe ser bien dicho, debe ser justificado con la misma palabra, pero es teología ya. Lo que decimos sobre Dios en su palabra es teología. En último lugar, aquí dentro de esta definición
bastante general, decimos que estudiamos teología para saber si estamos diciendo lo que Dios dice y no solo nuestras propias opiniones, para saber si nuestra vida se conforma a su voluntad. Ya desde ahí podemos entender un poquito sobre la importancia de la teología, este discurso sobre Dios, estudio sobre Dios, explicación sobre Dios que queremos desde un inicio que sea fiel a lo que Dios mismo nos ha revelado. Miremos por otro lado algunas de las excusas que ciertas personas y ciertos creyentes nos dan para no estudiar teología. Se nos dice, por ejemplo, que la teología destruye la devoción. Y nosotros tenemos que decir que quizás es cierto que cierto tipo de teología puede destruir la devoción, pero no toda la teología destruye la devoción. Y no todos aquellos que tienen devoción tienen una buena devoción precisamente porque no tienen teología o ellos no quieren tener teología. Es cierto que cuando separamos el intelecto de la vida espiritual y de la vida práctica, puede llevarnos a extremos que la misma Biblia no condona. La buena teología, sin embargo, es una teología que no separa nunca el amor del conocimiento, la cabeza del corazón. Estudiar teología incluso nos lleva al convencimiento de que la Escritura nos enseña que no hay una división entre la mente y el corazón del ser humano cuando se trata de conocer a Dios. Otra de las excusas que se presentan para pensar en que no es necesario estudiar teología es decir e insistirnos bien simplistamente que solamente con leer la Biblia es suficiente. Y no nos damos cuenta que al hacer esta afirmación, lo que estamos afirmando es una oración, es una afirmación teológica. ¿Por qué es suficiente solo estudiar la Biblia? ¿Cuáles son las convicciones que te llevan a pensar que solo estudiar la Biblia es suficiente? ¿Estudiar la Biblia junto con quién? ¿Estudiarla individualmente? ¿Estudiarla en la iglesia? ¿Estudiarla afuera de la iglesia? ¿Por qué hacerlo solo así y no hacerlo en conjunto? ¿Cuáles son las convicciones teológicas que están atrás de una afirmación como la que dice solo estudiar la Biblia es suficiente? En realidad, esto es muy parecido a lo que algunos piensan sobre la filosofía. Cuando un hombre o una mujer viene a decirme que no necesita filosofía para vivir, es similar al creyente que viene y me dice que no necesita teología para vivir. No se da cuenta tal persona que al hacer esa afirmación y al vivir de esa manera, lo que me está confirmando es que él ya tiene una teología que frecuentemente ha sido el producto de la influencia de un mundo que está sujeto a lo práctico, a la tiranía de lo que funciona, a la tiranía de lo que es necesario en el momento. Y precisamente por eso se concibe la teología solo como el leer el texto para mis necesidades individuales sin tener nadie a que darle cuenta, sin que otros creyentes evalúen lo que yo pienso porque con la Biblia es suficiente, me dicen. La buena teología, sin embargo, como voy a insistir en nuestra siguiente clase, es una teología que me enseña que debo hacerlo en conjunto y que debo hacerlo responsable y que yo mismo no me debo confiar solo de mis instintos o de mis percepciones. Estudiar la Biblia solamente no puede ser suficiente. Más aún, debo decir que aquel que cree que solo la Biblia es suficiente, todavía no la ha leído como debe leerla. A algunos esta afirmación les puede causar un tipo de escándalo precisamente porque han malentendido un principio que más adelante, si el Señor nos permite, vamos a mencionar.
el principio de la sola escritura, por ejemplo, traído por los reformadores, renovado por los reformadores, no es igual a decir que no quiero estudiar teología, que no quiero estudiar otras áreas del saber humano porque solo la escritura quiero entender. El concepto de sola escritura es otra cosa completamente diferente. Hay una gran diferencia entre tener a la escritura como la sola y suprema autoridad de mi vida y decir que yo solo quiero leer la escritura. Hay una diferencia tremenda y si tenemos tiempo y Dios lo permite, voy a ampliarme en eso más adelante. Entonces, hay otros que también nos dicen que solo debe saberse cómo llegar a las necesidades de las personas. Y esa es una de las más comunes excusas hoy en día para confrontar a aquellos que se perciben como teólogos de biblioteca, que están metidos solo con los libros y que no tienen otra cosa que hacer. El pastor muchas veces, o algunos pastores muchas veces, piensan que lo único que se necesita es pues haber conocido la verdad del evangelio y llegar a las necesidades de las personas. De tal forma que, como en esa caricatura, el pastor muchas veces se convierte en una Ofra contemporánea, ¿no? Esta mujer que siempre está atendiendo supuestamente las necesidades de las personas y dando buenos consejos, o como el doctor Phil, ¿no? Un consejero para las necesidades sentimentales de la persona. Vamos a mirar que la Biblia sí trata con nuestras necesidades, pero nuestras necesidades no deben ser la última meta en nuestro trabajo para el Señor. En realidad hay cosas sumamente más importantes que esas, que si no se resuelven, ni mis emociones ni mis necesidades se satisfacen tampoco. El conocimiento envanece, me dice algunos, y produce arrogancia, y por eso no debemos estudiar teología. Bueno, si usted estudia teología y si estudia la Biblia, se dará cuenta que es cierto. La Biblia dice que el conocimiento envanece, el conocimiento separado de Dios, no guiado por Dios y su Espíritu, no guiado por la palabra de Dios, envanece, nos hace vanos, nos llena de ideas solamente, sin práctica, sin fe, sin espiritualidad. Pero al igual que el conocimiento envanece, si revisamos, por ejemplo, el libro de Proverbios, encontraremos que Dios nos exhorta a conocer las cosas a fondo y no ser simples, no quedarnos en la ignorancia, trabajar nuestro conocimiento de Dios con base en lo que Él mismo nos ha provisto. Y si Él nos ha provisto un libro precioso como la Escritura, y si Él nos ha colocado dentro de una iglesia que tiene 2000 años de existencia, vamos a hacer todo lo posible por comprender a Dios en toda la profundidad que podamos, aun cuando sabemos que esta es una tarea que nunca terminará porque Dios es Dios y nosotros somos hombres. El conocimiento sin Dios envanece. Pero también hay arrogancia enorme en aquel que se quiere conformar únicamente con lo que ya sabe, con lo que ya siente, con lo que ya puede, sin contar para nada con lo que otros pueden enseñarle y la Escritura puede enseñarle. Bueno, dicen algunos que no debemos estudiar teología porque la teología sirve para causar divisiones, discusiones interminables. Y en cierto sentido, tiene razón. Si usted revisa la historia del cristianismo, se dará cuenta que las grandes afirmaciones de los concilios, por ejemplo, los grandes concilios de la Edad Antigua, fueron tomadas como respuesta a ciertas complicaciones, ciertas herejías traídas al seno de la iglesia y que la iglesia en su capacidad y en su naturaleza de aquella que, como dice el apóstol Pablo, es la columna y baluarte de la verdad,
no podía permitir que estas herejías y estos errores se propusieran y se mantuvieran como si nada. Este tipo de excusa cuando se nos dice que no debemos estudiar teología porque causamos divisiones es un poquito, o quizás un poquito, es bastante ingenua, porque pretende o pretendería decirnos que si no hacemos teología, las divisiones se acabarían, las discusiones se acabarían. Tal no es el caso. Ahí donde no hay consejeros, ahí donde no hay sabios, ahí donde no hay hombres con conocimiento de la palabra de Dios, ahí reina el error, reina el pecado y reina la oscuridad y la separación de Dios también. Finalmente, entre otras excusas que se presentan para no estudiar teología, se nos dice que no debemos estudiar teología porque la teología obstaculiza el movimiento del Espíritu y se contrapone así al espíritu de la palabra con el espíritu de la experiencia del creyente. La Biblia nunca hace tal cosa. Más bien, el espíritu y la palabra siempre van de la mano. Querer separar al espíritu de la palabra o ponerlos en contraposición es totalmente antibíblico. El espíritu del Señor Jesucristo, como vamos a mencionar más adelante, es el que inspira, por supuesto, la palabra. Y es interesante mirar que así como los pasajes de Primera de Timoteo nos dicen que la Escritura es inspirada por Dios, y la palabra inspirado aquí en Primera de Timoteo 3:16 tiene una raíz relacionada con el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo está ahí metido íntimamente, intrínsecamente, inseparablemente de la Escritura. Ese mismo Espíritu que también se menciona en Primera de Pedro cuando se dice que el Espíritu guió a los hombres santos para que escribieran sin error la palabra de Dios. Ese mismo espíritu, si ustedes se fijan, es el que guía al creyente y es el que guía al Señor Jesucristo en los evangelios. Una de las palabras que ocupa ahí el apóstol Pedro, por ejemplo, para hablar de que la escritura fue hecha, el texto bíblico fue escrito por hombres guiados por el Espíritu Santo. Esa palabra guiado por el Espíritu Santo es la misma palabra que se ocupa cuando se describe, por ejemplo, al Señor Jesucristo siendo guiado por el Espíritu Santo al desierto. Esa separación entonces entre el espíritu dice una cosa y la palabra dice otra cosa es totalmente antibíblica. Algunos quieren forzar ciertos pasajes para que se acomode a lo que ellos piensan y nos hablan de que la letra mata y el espíritu vivifica, como si en el contexto donde Pablo ocupa esa palabra de la letra mata se estuviera refiriendo a la palabra de Dios en sí misma, a la escritura en sí misma. Cuando vamos más a fondo, nos damos cuenta que el apóstol Pablo estaba pensando más en el sistema de la ley mosaica como tal y no en la escritura como tal. Y está contrastando a la ley mosaica con el tiempo del Espíritu, de la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, no es aminorar el papel importante que tiene la Escritura porque el Espíritu dice otra cosa o puede ir más adelante. La revelación escritural es el Espíritu mismo guiando a su pueblo. Y por supuesto, con eso no estamos diciendo que no necesitamos la ayuda del Espíritu Santo al interpretar la Escritura. Lo que sí estamos insistiendo es que es equivocado separar al Espíritu de la palabra. Entonces, para ser concretos aquí, ¿en qué áreas específicamente necesitamos teología? Ya hemos visto que todos los creyentes son teólogos, lo quieran o no, buenos o malos. Pero ¿en qué áreas específicas dentro de la iglesia necesitamos teología? Yo diría que uno de los primeros elementos que deben considerarse es el lugar que los evangelistas tienen y como evangelistas deberían manejar
lo mejor que puedan la teología de la Escritura. Algunos, por ejemplo, piensan que pueden predicar un evangelio simple y quedarse solo con eso, nos dicen. ¿Para qué complicarnos más las cosas? Pero no se dan cuenta, tal como digo en esta frase aquí, en este párrafo aquí, es que cuando hablamos del evangelio, cuando predicamos el evangelio, lo que estamos haciendo es exponer teología pura, de tal forma que el mensaje evangelístico, para que sea el mensaje genuinamente evangelístico y del que la Escritura nos habla, debe estar cargado de teología. Cuando hablamos de Dios como un Dios de amor, cuando hablamos de Dios como un Dios santo, cuando hablamos de que en la cruz Jesús paga por mis pecados, me sustituye, eso es pura teología. Cuando hablamos de la necesidad del arrepentimiento, cuando hablamos de la necesidad de tener fe personal, todos estos son elementos sumamente cargados de teología que deben saber respaldarse con el texto bíblico y con una teología sólida. Creer que simplemente por repetir ciertas frases hechas, tener las frases construidas casi de memoria y soltarlas a las personas, creer que eso es ser un buen evangelista, o que junto con estas frases directas llevo yo una cantidad de buenas anécdotas y de buenas experiencias con las que voy a convencer al mundo, es ser buenos evangelistas, va mucho más allá de lo que la Biblia dice, oponiéndosele en realidad. Los grandes evangelistas de la historia de la iglesia han sido hombres que han amado la teología, no han sido charlatanes del púlpito que manipulan la emoción de los que los oyen. Han sabido presentar la Escritura, han sabido presentar la teología de la salvación, la teología de la cruz propiamente como se debe. Muchas veces han sido aceptados, muchas otras han sido rechazados, pero esa es la naturaleza del mensaje evangélico. El discipulador, por otro lado, también es importante recordar la función que la teología debe jugar para esta persona que discipula. La teología es indispensable para el ministerio más abarcador de la iglesia, como es el de hacer discípulos. Hacer discípulos es quizás el ministerio más abarcador que la iglesia ha recibido de forma directa de parte del Señor Jesucristo. El discípulo, por supuesto, es alguien que aprende de un maestro. Ahí está la palabra en griego que significa un estudiante, alguien que se sienta a estudiar, macetes. Y aunque Jesús es el maestro supremo y Él es el Señor, ¿no es cierto? El didaskalos, el Señor. Él mismo, recuerden esto por favor, el mismo Señor Jesucristo instituyó a maestros para que enseñen a otros. Entonces es necesario pasar este mensaje profundamente teológico cuando discipulamos a los demás, cuando les enseñamos a los demás. Estos didáscalos, estos hombres y mujeres que enseñan la palabra de Dios, lo hacen siguiendo un mandamiento del Señor y una función que el Señor ha establecido. Jesús fue el que mandó que sus discípulos hicieran más discípulos al enseñarles, y el énfasis aquí es toda su doctrina, todo lo que yo les he enseñado. No es simplemente una serie de lecciones básicas para que alguien pueda decir, a mí me discipularon con este librito de 5 lecciones o 10 lecciones básicas. El discípulo, para ser discípulo de otro, debe enseñarle todas las cosas que Jesús ha enseñado. Y eso es, digamos, quiera usted o no, pura teología. Incluso nosotros en el siglo XXI hemos creído a través del ministerio de aquellos discípulos originales, el depósito, como Pablo lo llama, se nos ha dado, se nos ha pasado, y ese es el depósito que está, por supuesto, inscripturado en la Biblia, es el que pasamos
explicándolo, haciendo sentido de él, como aquellos escribas en el tiempo de Esdras, si ustedes recuerdan. El discipulador entonces es alguien que debe ocupar y debe saber teología. Si no enseñamos teología, ¿qué estamos enseñando y predicando? Mire esta cita, que es una cita, yo diría, grave, una cita escandalosa. Escuche esto lo dice Jorge Barna, un famoso estadístico evangélico, un hombre encargado de hacer cierto tipo de censos y además investigación sobre el estado de la iglesia, principalmente en los Estados Unidos. Pero lo que dice aquí me parece que aplica no solo a los Estados Unidos, aplica también a muchos países, sino a todos los del mundo hoy. Nos hemos convertido en una nación más iglesiera, dice él, pero no necesariamente más cristiana. Dios es importante, pero no primario para la vida de la gente. Aun cuando la religión atrae ampliamente, y nos acordamos aquí de las grandes, de las mega iglesias, ¿no? Los americanos, deberíamos decir los latinoamericanos también, son ignorantes de su doctrina, inconsistentes en lo que creen, superficialmente fieles y les falta genuina confianza en Dios. Como diría un buen salvadoreño, quieres vuelto, pero es una realidad. Es cierto esto que dice Barna después de hacer algunos de sus estudios en la Iglesia de los Estados Unidos. Entonces, si no enseñamos teología, estamos siendo cautivos de las cosas que menciona este hombre aquí. Dentro del ministerio pastoral, ¿cuántas veces yo no he oído a alguien decir, es que yo no soy teólogo, yo soy pastor? Ese tipo de dicotomía es una dicotomía falsa. Si con la afirmación usted quiere decir que no trabaja en un seminario o que no tiene un diploma oficial de una institución, pues quizás sería entendible, pero hay que explicarlo, porque todo creyente debe ser un teólogo y es un teólogo, porque habla de Dios, porque explica a Dios, porque trata de entenderlo en su revelación y trata de comunicar eso a los demás. Todo creyente debe concebirse como tal. Debe haber entonces pastores que no son teólogos, para nada. Todos los pastores deberían ser los mejor teólogos que puedan. Una de las más importantes funciones del pastor es alimentar bien a su iglesia. La alimentación debe procurar ser no adulterada, no debe adulterar el alimento para que haya crecimiento, dice la Escritura, en pasajes como los que aparecen aquí en Juan 21 y Primera de Pedro 2. Eso requiere gran discernimiento espiritual y teológico otra vez. Si el ministerio pastoral no puede dar cuenta de su existir sólidamente, por ejemplo, cuando alguien me dice, ¿crees que eres pastor? ¿O para qué estás en el pastorado? Si yo no puedo explicarlo, si yo no puedo darle sentido teológico, bíblico a mi posición como pastor, ¿para qué ser pastor? ¿Para qué hacerlo? O un ministerio pastoral, digo aquí, sin guía teológica, termina tergiversando su existencia, no sabe qué hacer. Y en el mejor de los casos, se convierte en acción social genérica. ¿Cuántas veces no hemos visto a pastores que en realidad, en lugar de ser pastores, son activistas sociales? Y no es que el ser activista social sea malo en sí mismo, pero cuando el pastor se convierte en solo un activista social, entonces se ha perdido el rumbo. Ya no es más el pastor para el que Dios quiere para su pueblo. En el mejor de los casos, digo, a veces se convierte en acción social genérica, y en el peor de los casos, un teólogo sin una teología correcta, un pastor sin una teología correcta, se convierte en un ideólogo egocéntrico y manipulador, de los cuales ya el mismo Nuevo Testamento nos había hablado. Esos lobos rapaces que tratan de convencer a los demás para que apoyen sus vidas licenciosas
y hedonistas, ¿no es cierto? Entonces, el ministerio pastoral necesita, le urge tener pastores que se consideren teólogos serios. Dentro de eso también, por supuesto, los misioneros no se escapan de la necesidad teológica. Puede ser un embajador oficial del Señor Jesús sin estar inmerso en las palabras del Mesías. A mí me sorprende cuántas veces muchos de los misioneros contemporáneos, todos aquellos que dicen ir a un viaje misionero, vamos a un viaje misionero. Y frecuentemente son personas que no tienen conocimiento sólido de la Escritura, son a veces muchachos o muchachas que en el momentito de la emoción y del activismo quieren simplemente ir a pasar un tiempo de aventura espiritual en donde puedan servir. Óiganme, yo no estoy criticando a las personas que quieran servir en otro lugar y quieren ayudar en otro lugar, pero sí cuestiono si este tipo de actividades podrían llamarse realmente actividades misioneras. En el Nuevo Testamento, el misionero siempre es el teólogo. Pregúntenle a Pablo, pregúntenle a Pedro, pregúntenle a los discípulos en general. Son hombres y mujeres que están metidos seriamente con la Escritura y con la obediencia a la palabra. Son gente que no se desanima fácilmente ante la tribulación y ante la oposición. Si algo Pablo nos recuerda el caso de Marcos es que precisamente cuando se le pusieron las cosas color de hormiga, Marcos se le hizo para atrás como misionero en este sentido. Y aunque más adelante quizás Marcos ya habiendo madurado, habiendo aprendido, habiendo estado con más tiempo con los discípulos, habiendo aprendido teología pura, se convierte en un instrumento útil en las manos de los apóstoles, del apóstol Pablo en especial. Los misioneros del Nuevo Testamento fueron también los más grandes teólogos. Solo aquel que puede hacer buena y fiel teología en su casa y cultura podrá hacer lo mismo dentro de las culturas otras a las que pueda visitar o presentar el Evangelio. De otra forma, será fácil confundir su propia cultura con la palabra de Dios. Por ejemplo, un elemento teológico bastante común en muchos misioneros. Confunden la palabra de Dios con su propia cultura y rigen a los demás, a los que han ido a evangelizar y a presentarles el mensaje de Dios, con su propia cultura y no con la cultura de la Escritura o con la cultura que el Nuevo Testamento quiere presentarle a los demás, en donde la cultura, digamos, del evangelizado tiene también elementos redimibles, redimidos, que deben aprovecharse y también fomentarse. Más de eso para una clase más adelante. Puede también confundir la nueva cultura con el pueblo de Dios, algunas veces confrontándose con una nueva cultura y dándose cuenta que quizás en su cultura se han hecho malas cosas, que están llenos de egocéntricos, de materialistas, simplemente por estar con otros que no tienen las ventajas de la cultura que ellos traen, piensan que eso en especial es el pueblo de Dios. Léase teología de la liberación, y al otro lado quizás debería leerse la teología de la prosperidad, en lo que mencionábamos con cierto tipo de pastor lobos, como les dicen algunos. ¿Dónde se necesita teología? Con los misioneros. ¿Y qué me dicen las decisiones de la vida? Las decisiones y en la vida. A veces nos pasa como lo de esta caricatura, que aunque está en inglés, la idea es que estos son estudiantes de teología quizá, que están haciendo un examen, y el examen tiene que ver sobre la importancia de la ética en el mundo contemporáneo. Y si se fijan, ellos mismos están copiándole al otro compañero. Debemos reconocer que nuestra vida y nuestras decisiones son guiadas por las ideas que provienen de toda nuestra formación, crecimiento, amigos, familia, raza, cultura.
conscientemente o no, respondemos a un tipo de ideología o manera de pensar que nos guía en lo que pensamos, queremos y hacemos. Nuestra ideología tuerce muchas veces la forma en que vamos o que vemos el mundo. Y la escritura, más aún, la escritura a veces la apropiamos para respaldar nuestra previa manera de entender y vivir. Así citamos y recordamos solo los textos que nos convienen, los textos que convienen a esa ideología. Ignoramos, minimizamos o malinterpretamos los que nos corrigen. Una buena teología es necesaria para nuestra propia vida. Debemos criticar nuestra vida con base en el texto bíblico y no suponer que simplemente porque Dios está conmigo, simplemente me está apoyando mi forma de vivir. La buena teología, entonces, nos ayuda a evitar esta dimensión de la ibris humana, del pecado humano, al proveernos evidencia del significado, de la prioridad, de la relevancia y de la consistencia del dato de la revelación divina en la Escritura. Nos ayuda a desenmascarar nuestro uso ideológico de la Escritura. A veces ocupamos este libro para apoyarnos a nosotros mismos, para apoyar mis convicciones previas, para apoyar mis convicciones denominacionales, mis convicciones sociales, lo ocupamos y tratamos de hacer que Él diga lo que yo quiero que diga. Una buena teología me fuerza a mí a que en realidad no haga eso. Me ayuda a ver en las áreas en que debo corregirme. Pretender leer la Biblia sin teología es mala teología. Muy bien. Vamos a quedarnos ahí, hermanos queridos. Vamos a continuar en nuestra próxima clase sobre la base de que necesitamos teología. Sí, y la necesitamos desesperadamente. Por favor, sigamos en sintonía y permítanos entonces seguir adelante con las cosas que esta clase tiene para nosotros. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Hasta la próxima.